Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a su curso de Sociología para la licenciatura y técnico en enfermería. Vamos a continuar con nuestro planteamiento que dejamos la semana pasada en nuestro curso de Sociología y que esta noche vamos a proseguir con un contenido muy importante dentro del curso y que son en verdad pues lo que van a ir fundamentando de hoy en adelante el discurso científico sociológico de nuestro curso. Ocurre pues que, como dijimos al principio del curso, existen dos corrientes teóricas fundamentales que la sociología como ciencia toma o echa a mano para poder fundamentar su producción científica, su producción teórica, su producción metodológica. Las dos corrientes teóricas fundamentales son las siguientes, son el estructural funcionalismo y el materialismo histórico. Dos corrientes cuyos orígenes, cuyos fundamentos difieren en cuanto a cómo abordar y cómo considerar a la sociedad, en cuanto a cómo abordar el objeto de estudio de la sociología. Así que esta tarde, esta noche, vamos a abordar, pues, vamos a analizar estas dos corrientes teóricas fundamentales y que nos van a servir sobremanera en nuestro curso de sociología, más que todo en los trabajos exaulas que ustedes van a realizar y que de hecho ya para este mes de febrero ya hay una actividad evaluada que ustedes van a entregar previo al primer parcial y primer registro. Pero también hay otras actividades porque nuestro curso full virtual pues nos solicita, nos pide pues que también hayan otras actividades evaluadas que utilicen las herramientas web 2.0 o los instrumentos e-learning. Así que de tal manera pues que este día vamos a abordar pues principalmente estas dos corrientes teóricas fundamentales y que son el estructural funcionalismo y el materialismo histórico. Bien, vamos a comenzar pues con el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo, antes de hablar de sus supuestos, yo considero que es necesario destacar que el estructural funcionalismo es la corriente teórica fundacional, ojo, fundacional de la sociología como ciencia. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? En el seno mismo de esta corriente teórica surge la sociología como ciencia. Entonces, como ustedes van a poder verificar, si ustedes leen Comte, si usted lee Durkheim, si usted lee incluso otros clásicos de la sociología, van a ver que ellos se inspiran más que todo en esta corriente teórica, que es el estructural funcionalismo. Bien, un primer supuesto, ¿cuál es? Bueno, como les decía al principio de la clase o de la reunión, ¿cómo considera el estructural funcionalismo a la sociedad? Y aquí está la idea principal. Considera a las sociedades como sistemas organizados con
y en partes interrelacionadas similares a los organismos biológicos. Aquí es necesario detenernos un poco para poder, digamos, destacar esta idea principal que se abre en este supuesto. La idea, por ejemplo, de organismo biológico. ¿Sí? ¿Por qué hablar de un organismo biológico cuando nos referimos a un organismo social? ¿Va? A un organismo social. Resulta que en el momento histórico, en aquel entonces, en el contexto histórico-social que le tocó vivir a Comte como fundador de la sociología, resulta que las ciencias naturales, y específicamente la biología y la fisiología, habían alcanzado un desarrollo científico y por lo tanto teórico y metodológico considerable. Entonces planteó pues en su discurso fundacional Augusto Comte, debido a que estas ciencias han llegado a un desarrollo tal que se consideran en verdad ciencias positivas, o sea, ustedes pueden leer ya aparte a qué se refiere Comte, por ejemplo, la ley de los 3 estadios. Entonces usted ahí va a poder comprender por qué decía de que dentro de las ciencias naturales, en aquel entonces habían llegado al nivel positivo, precisamente porque ya habían pasado o ya habían madurado esos 3 niveles o esos 3 estadios que para Comte era, por ejemplo, el teológico, el metafísico y el positivo. Entonces, planteó Comte, entonces, estas ciencias han llegado al nivel positivo, o sea, son científicas. Han llegado a un estatus científico, son ciencias. Por lo tanto, voy a retomar o voy a prestar sus teorías y sus métodos. Entonces, eso es lo que Comte pues razonó para poder fundar una ciencia nueva, obviamente, como va a ser la sociología. Y en realidad pues fue algo muy sabio, muy atinado, muy pertinente, el que él haya retomado los supuestos teóricos y metodológicos de las ciencias naturales, específicamente de la biología y de la fisiología. Habían otras también, pero más que todo de la biología, vamos a ver más adelante que precisamente de la biología es que Comte va a hacer como parangones, va a hacer comparación para poder fundamentar su teoría sociológica, como va a ser en la estructura funcional. Planteada esta situación, pues consideremos lo siguiente. Este es un principio metodológico, pero también teórico de las ciencias naturales, propio de las ciencias naturales. Entonces, pero Comte, repito, Comte va a retomar, o como dicen muchos, va a tomar prestado estos principios. Y la cuestión es de que eso de tomar prestado ya queda entredicho, porque ya la sociología ya tiene 200 años, un poco más de 200 años, y no ha renunciado a estos principios metodológicos y teóricos. Así que eso de tomar prestado casi no, como que no es cierto, ¿no? Que retomó, que sería quizás la palabra correcta, el planteamiento correcto. Él retomó, pues, los principios teóricos y metodológicos de las ciencias naturales, específicamente de la biología.
De ahí que al leer este principio metodológico, podemos decir lo siguiente: cualquier grado de complejidad en una sociedad implica relaciones de interdependencia dentro de ella, por lo que pueden ser considerados como subsistemas. Este ya es un planteamiento adecuado, ¿sí? Adecuado teórica y metodológicamente ya a la sociología. Porque este principio, valga la redundancia, es en esencia biológico. En esencia es biológico. Ya aquí el estructural funcionalismo lo retoma ya adecuado al discurso sociológico. Repitamos, cualquier grado de complejidad en una sociedad, lo que en biología sería en un organismo, en un cuerpo, ¿sí? Cualquier grado de complejidad en una sociedad implica relaciones de interdependencia dentro de ella, por lo que pueden ser consideradas como subsistemas. Principio biológico fundamental prestado por la sociología a la biología. Resulta que la sociedad, hoy en día, las sociedades humanas, constituyen verdaderas complejidades, constituyen verdaderas formaciones sociales complicadas en su relación, complejas en cuanto a su funcionamiento y a su reproducción, verdaderos campos problemáticos. Y entonces en ese campo problemático ya no vamos a encontrar nada más solo una parte, solo un nivel, como sería, por ejemplo, el económico. A la parte del económico vamos a encontrar el político, además de a la parte de esos dos vamos a encontrar el ecológico, vamos a encontrar también el ideológico, vamos a encontrar, etcétera, etcétera. Entonces, es como cuando usted, pues, en biología se ve que un cuerpo, un organismo se va complejizando, se va volviendo más grande, por ejemplo. Y eso usted lo puede observar en un microscopio. Es observable, entonces se va haciendo más grande en la medida que van aumentando, ojo, las relaciones de interdependencia. Y es lo que Comte va a decir, bueno, ya esas relaciones de interdependencia van a ser en verdad verdaderos subsistemas de ese sistema, como es la sociedad. En la medida que se hace más grande un cuerpo, un organismo, en esa medida se va complejizando y se va complicando, si se quiere también, porque es cierto, pues, en la medida que la sociedad, digamos, es más grande, sus partes se van multiplicando, se van diversificando, se van pluralizando. Y entonces se vuelve más, digamos, más complicado el analizarlo. Por eso es que surge ahí el principio del objeto de estudio. Cuando usted define un objeto de estudio, ya como que se resuelve, usted resuelve el no partir de un todo caótico. O de una realidad caótica. Porque usted ya resuelve estudiar nada más una parcela, un nivel, una parte, etcétera, etcétera. Y es lo que aquí estamos nosotros razonando. Dice la sociología también, el cambio social, ¿sí?, es inherente a la sociedad en cuanto que esta es un sistema de acción o de acciones. Otro principio fundamental tomado prestado por la sociología a la biología.
Ocurre que los cambios cuantitativos y cualitativos en los organismos, en los cuerpos, son inherentes. ¿Qué quiere decir esto de inherente? Quiere decir que por naturaleza ellos tienen esa capacidad de cambiar. A eso nos referimos a lo inherente. En algunos discursos usted va a encontrar, por ejemplo, innato, que ya lo traen por naturaleza. Ya lo traen por naturaleza. Biológicamente, usted puede encontrar esto de lo innato, de lo inherente, más fácil. Se puede verificar más fácil. Más fácil. Entonces, por ejemplo, algo inherente que nosotros tenemos o innato que tenemos nosotros, ¿qué es? Por ejemplo, esa es la capacidad de respirar, por ejemplo. Es inherente que traigamos pulmones. Si traemos, nacemos con pulmones. Es algo inherente a nosotros. Y de ahí que podemos seguir viviendo. La vida es posible. Gracias a una capacidad inherente, como son los pulmones, no digamos los ojos, el cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, dice Comte, bueno, la sociedad también, es el cambio de la sociedad es inherente. O sea que por naturaleza puede cambiar. Por naturaleza asume también el cambio. Ahora bien, más tarde, fíjense que aquí estamos hablando de hace en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Entonces ya hace más de 150 años. Y que este planteamiento lo retoma la sociología de la biología. Pero más tarde vamos a encontrar pues que el cambio social no es tan inherente. O sea, aquí no podemos nosotros, como dicen, esperar que haya desarrollo cuantitativo y cualitativo para que se empiecen a dar los cambios. En la sociedad no es así. Y quizás va a ser como la primera de las fallas o debilidades. Yo más bien diría debilidades. Debilidades de la estructura funcionalismo al retomar un principio biológico propio de la biología. Entonces, esa noción de que el cambio también es inherente en la sociedad, más tarde, muchos años después de fundada la sociología, vamos a ver que eso no es cierto. Los cambios en la sociedad hay que provocarlos. No están adheridos, digamos, no están como colaterales, si usted quiere. No están adheridos a la sociedad. A la sociedad. Entonces, pero esto lo podemos nosotros, incluso si ustedes quieren, lo podemos retomar este tema y hacer como un pequeño foro de participación, ya que la materia lo permite. El foro de participación, por cierto, esta semana, que es la semana 4, por cierto, hay un foro participativo, que es muy importante que ustedes participen de la manera en que lo está solicitando la materia. Porque hay una actividad, virtual que ustedes tienen que realizar en ese foro participativo. Bien, podemos hacer también un cuadro comparativo de las características que en gran manera pues vamos a poder como poder decir, miren, fíjense que por ejemplo los organismos y la sociedad pues se parecen o son similares entre sí por estas razones, por estos aspectos, por estas digamos
le llamaría niveles, por estos niveles, por estos aspectos. Es que nosotros podemos decir que la sociedad puede ser comparada con un organismo biológico. Y entonces es válido, pues lo que decían pues, los estructuras funcionalistas en el siglo XIX, eso de tener esa creatividad, esa imaginación, de comparar a la sociedad con un organismo biológico. Ustedes pueden verificar aquí con este cuadro, por ejemplo, la sociedad. La sociedad está organizada, está compuesta por un sistema o una estructura social general, si usted quiere. General o universal. O universal. Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros sistema o estructura social. General, fundamental. Pero eso, el equivalente en un organismo biológico, ¿cómo se llama? Se llama sistemas o aparatos biológicos. Ojo con eso. Porque estamos haciendo aquí una comparación. Una comparación creativa, obviamente, de los estructurados, de los sociólogos, de la sociología con respecto a la biología. Yo creo que aquí estamos ante un verdadero un vínculo orgánico, si usted quiere, teórico y metodológico, entre dos ciencias, la sociología y la biología. Entonces, en la sociedad, por ejemplo, tenemos a la cultura. Aquí está la cultura. Tenemos a la economía y tenemos al sistema político. ¿Sí? En cambio, en lo biológico vamos a encontrar, pues, los equivalentes que podrían ser lo nervioso, el sistema nervioso, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Entonces, hay un equivalente al que comparar. Entonces, mientras en la sociedad nosotros llamamos instituciones sociales al sistema de salud, a los partidos políticos, a las instituciones del gobierno, a las universidades y empresas e instituciones privadas. Y también a la familia. Las llamamos instituciones sociales. Entonces, en un organismo biológico, ¿cómo encontramos los equivalentes a esto que nosotros estamos diciendo? Bueno, a los órganos, dice. El corazón, el hígado, el páncreas, el estómago. Cada uno con su propia función, pero interrelacionados. Pues. ¿Sí? Interrelacionados. Imagínense el hígado, el páncreas, el estómago, el corazón, están interrelacionados, aunque tienen funciones distintas. Tienen funciones, digamos, que las diferencian, que las peculiarizan, de otros órganos, pero constituyen toda una totalidad y se llama cuerpo humano, en este caso, cuando es nos referimos a lo biológico, pero en la sociedad son las instituciones sociales. Mientras en la sociedad existe la unidad social, llamada individuo, en la biología o en los cuerpos biológicos, la unidad básica, así se llama, unidad básica, la célula. La célula. Millones de células. Pero también aquí millones de individuos, como la unidad social. Bien. Esto ha sido quizás brevemente lo que fundamenta el material, el estructura funcional. Ustedes, obviamente, en el material que uno les sube
en el aula virtual, ustedes pueden ampliar esta idea. Pueden ampliar esta idea. Pueden usar también los e-books de la biblioteca de la universidad también. A tal grado que hay suficiente material como para poder ampliar y planificar las ideas. Ahora ahora vamos con el materialismo histórico. Otra corriente teórica de la sociología. El materialismo histórico, totalmente distinto a la estructura funcional. Tengamos mucho cuidado, tómenlo muy en cuenta. Claro, forma parte de ese instrumental teórico y metodológico de la sociología como ciencia, pero son totalmente distintos. A tal grado que tenemos este supuesto fundamental. La actividad económica como base de toda organización social. Imagínense. Ese es un principio, pero no es biológico. Ojo, no es biológico. Si nos remitimos a la filosofía de la ciencia, vamos a ver que la actividad económica como base de toda organización social corresponde a la base material. La base material o el origen, la génesis material de una organización social como es la sociedad, viene a ser la actividad económica. A diferencia del materialismo histórico, que es un cuerpo, es un sistema social, un sistema que como todo sistema biológico tiene sus partes, cada una con sus funciones específicas y que interrelacionadas hacen funcionar el sistema. Esta no. Aquí ya no. Totalmente distinto. Hay una base material, dice el materialismo histórico, que explica no solo la sociedad, sino que incluso la historia de los seres humanos. Claro, esto que yo estoy diciendo, ustedes lo pueden encontrar más desarrollado consultando los documentos que se les suben o que se le van a seguir subiendo al aula virtual. Y entonces este supuesto fundamental es, digamos, universal a toda sociedad para el materialismo histórico. La actividad económica es la base de toda organización social. Ese supuesto, esa característica, que es que explica lo esencial de toda sociedad, asume características bien específicas. Una característica que el pensamiento es dialéctico. ¿Y qué es el pensamiento dialéctico para el materialismo histórico? Y aquí, en una forma bien específica, se habla de la contradicción como mecanismo para plantear los cambios o transformaciones. El punto de partida no es igual al punto de llegada. Ocurre que el punto de llegada es el más desarrollado o superior. Este principio es universal incluso. Y esto quizás es una de las capacidades o privilegios que tiene el materialismo histórico. Que no solo se habla de lo biológico, sino que también de todas las áreas del conocimiento. Ocurre que esta característica es válida según el materialismo histórico tanto en la sociedad, en la naturaleza y en el pensamiento. La contradicción. Lo contrario de lo otro.
lo que se opone a otra forma de existencia, a otra forma de existencia. Por ejemplo, para que haya vida tiene que haber muerte y viceversa. Para que haya muerte tiene que haber vida. No se puede explicar la una sin la otra, sin la otra parte contradictoria, porque ocurre que también tienen que ser contradictorias para que haya movimiento. Y como dijimos en reuniones anteriores, haya movimiento, haya articulabilidad y haya direccionalidad también. Entonces, vean, este pensamiento dialéctico utiliza la contradicción como una forma de poder posibilitar los cambios. Y eso se da, por ejemplo, en lo biológico, o sea, la vida, muerte. Son dos dimensiones biológicas de los seres vivos, no solo de los seres humanos. Morimos, vivimos, pero también morimos. Bueno, morimos evidentemente o evidencia que nosotros hemos vivido. Entonces, vean, la contradicción es muy importante porque la vamos a encontrar en todas las dimensiones de la realidad. De la realidad. Entonces, dice el materialismo histórico, van a ser las contradicciones las que van a permitir los cambios o las transformaciones. Mire, y eso, como se da, por ejemplo, en un pensamiento. Pues ocurre que usted puede preguntarse eso en estos momentos. Bueno, los conocimientos que traen del bachillerato van a tener que cambiarlos por los conocimientos científicos de la universidad, que son superiores o son más desarrollados que los que trae el bachillerato. Necesariamente tiene que usted darle pues como un vínculo transformador que a tal grado que los conocimientos que traían, las nociones que traía en el bachillerato van a ser sustituidas por todos los planteamientos científicos de su carrera que ha elegido estudiar en la universidad. O sea, ese ya en el pensamiento de cómo se da esa contradicción. Y por eso decimos al final, el punto de partida no es igual al punto de llegada. ¿Qué quiere decir esto? Que miren, en la vida, y cuando yo digo en la vida, me refiero a la sociedad, a la naturaleza y el pensamiento. En la vida vamos a encontrar movimiento en espiral. Ojo, el movimiento es en espiral. Por favor, ustedes busquen. ¿Qué es esto del movimiento en espiral? En los documentos que se les va a ir proporcionando en el aula virtual. Ustedes saben que el punto de la relación en espiral, ¿cómo es? Ocurre que no cambia de posición, sino que es una misma posición, pero en otro nivel. Y así es. Por ejemplo, aquí Francisco Velázquez no es el mismo de cuando tenía 6 años. ¿O sos el mismo, Francisco Velázquez? No. Con el pasar del tiempo uno siempre va cambiando, ¿Cuántos años tanto de tenés, pensamiento como de apariencia. ¿Cuántos años tenés, Francisco? 23. 23. O sea que cuando tenía 6 años eras un niño. ¿De acuerdo? Sí, con todo el sentido de la palabra. ¿Sí? Pero era Francisco Velázquez, perdón. Y hoy sos un estudiante universitario de enfermería, pero sos el mismo Francisco Velázquez, al menos en nombre, en identidad.
aunque ya no en conocimiento, Francisco. Tú le has tenido que dar espacio a otros conocimientos. Si no, veamos lo que está ocurriendo ahorita en la universidad contigo y con todos tus compañeros y compañeras. Si ya los conocimientos que traían del bachillerato ya van a quedar en desuso. Por esto que llamamos nosotros contradicción. O sea que nosotros coloquialmente creemos que la contradicción es llevar la contraria abajo. Y no ese es el sentido que estamos nosotros hablando aquí. Que quede claro. Que quede claro. Sino que la contradicción como un movimiento, o como decimos aquí en esta diapo, como un mecanismo que permite saltar cambios, a los cambios, permite lograr los cambios. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado. Porque ocurre que ustedes le están dando, le están dando lugar a otros conocimientos que no tenían y que traían del bachillerato. Y que allá los conocimientos del bachillerato ya han quedado en desuso. Han sido superados. Han sido superados por los conocimientos que ustedes están adquiriendo en la universidad. Eso es con respecto al pensamiento. Al pensamiento. Entonces, bueno, mire, y en la biología, en la naturaleza, mire, en la naturaleza quizás es por excelencia es que vamos a encontrar este principio. El roble que vemos en un parque, una plantita, o quizás fue una semilla, en un momento. Hoy no, es un frondoso árbol, un frondoso árbol. En la sociedad, ahí está el problema. También es posible, solo que es complicado, es complejo, es hasta peligroso, es hasta peligroso. Y a eso vamos también, ya cuando veamos ahí por el segundo registro, ¿verdad? Los problemas de la realidad, los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas ecológicos, los problemas sociales. Sin embargo, hoy hay más pobreza que nunca en El Salvador. Sin embargo, es la forma más desarrollada la que se expresa en estos momentos en El Salvador como sociedad, a pesar de todo ese problema, a pesar de todos esos males. Y aquí está lo que decíamos, la sociedad, la naturaleza y el pensamiento tienen movimiento, tienen articulabilidad y direccionalidad. Entonces, ese es el movimiento que hemos estado explicando. Pues. Y entonces vemos pues, que todos los seres vivos se mueven. El mundo está constituido por seres vivos, el mundo, incluso el planeta Tierra. Ustedes saben que, por ejemplo, en Turquía y en Siria hace un poco más de 8 días, porque el lunes cumplieron 8 días, hubo un terremoto tan fuerte que sacudió todo unas extensiones fronterizas entre Siria y Turquía. Todos lo echaron abajo. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra es un mega organismo vivo y por lo tanto tiene movimiento, tiene articulabilidad, claro. La cuestión es que a nivel natural no sabemos qué vínculos
¿Qué vínculos son los que ha comprendido ese movimiento que tuvo el planeta en esa parte del planeta? Y hacia qué vamos, ¿vale? Direccionalidad. Por ejemplo, en la naturaleza es tan verificable, por ejemplo, cuando surge una isla que ha estado abajo del agua, un terruño, y que sube por acción también telúrica, que sería lo que permitiría a que un nuevo ser surja. Así que tengamos cuidado con esto. Vamos a ver, para reflexionar, mientras la población general sea pasiva, apática y desviada hacia el consumismo o el odio de los vulnerables, los poderosos podrán hacer lo que quieran. Y los que sobrevivan se quedarán a contemplar el resultado. Esta es una reflexión muy importante que el curso de sociología les quiere dejar sentado esta semana. Porque en realidad, pues, todo lo que hemos estado hablando conlleva a la necesidad de que nosotros reflexionemos que la realidad no es como la pinta, por ejemplo, los medios de comunicación, como la pinta, por ejemplo, la propaganda del Estado, la pinta, por ejemplo, el pensamiento común de la gente, en la cual nosotros incluso formamos parte de lo que piensa la gente, o el sentido común, sino que si nosotros lo vemos desde la perspectiva científica, vamos a ver pues que no es así como allá afuera usted va a encontrar cómo se expresa la realidad. La realidad tiene movimiento, tiene articulabilidad y tiene direccionalidad que científicamente se puede demostrar, pero no tomando en cuenta lo que dicen los discursos de los medios de comunicación o de la propaganda, por ejemplo, del Estado, y lo que dice la gente común en las paradas de buses, en los parques, en el mercado, en el súper, en la vecindad, en la cuadra o incluso en la familia. Entonces, este planteamiento nos invita a reflexionar grandemente, porque en la población en general, y esto va para El Salvador, para Guatemala, para Honduras, para todo el mundo, hay una pasividad, hay una apatía, y lo que es peor, una desviación, ¿va? Hay una desviación perniciosa, peligrosa. ¿Hacia qué? Hacia el consumismo y a odiar al prójimo. Porque el odio a los vulnerables es odiar al que no tiene, al que tiene problemas existenciales. Ocurre que usted puede tener resuelto su vida material, su vida incluso, digamos, financiera o de otra índole, pero ocurre que hay muchos seres humanos, hay muchos salvadoreños que están pasando malas realidades en este momento. Y muchas veces el discurso oficial, el discurso del Estado, nos invita a ser indiferentes o mirar para otro lado. Y eso se configura en odio
el otro, en odio hacia el otro. Pero ocurre que es el discurso de los poderosos. A los poderosos les conviene pues que la gente sea indiferente, sin compromiso, sin entrega, sin plantearse la necesidad de los cambios sociales. ¿Ven cómo es tan problemático hablar de los cambios sociales en la sociedad? Aquí hay otro. El ser humano se está deshumanizando, aunque en realidad esto no ha sucedido de golpe. Está sucediendo un proceso lento y continuado. Y parece que como sociedad no queremos ver lo que el futuro nos puede deparar si no replanteamos nuestra forma de actuar. Esto lo dijo un filólogo norteamericano. Todavía está vivo, solo que ya está bien anciano. Noam Chomsky lo dijo en una conferencia magistral hace ya un buen tiempo. Y entonces, pues, esto sigue vigente, tiene tanta vigencia como cuando lo dijo. Oye, y este es como que ayer lo hubiera dicho él. Sigue teniendo vigencia este planteamiento. Ocurre que estamos deshumanizados, social e individualmente. La sociedad salvadoreña está altamente deshumanizada. Ojo con esto. Y nosotros lo podemos ver en la calle, en el bus, en el mercado, en el súper, cuando uno platica con la gente, etc. Entonces, estamos deshumanizados. Estamos deshumanizados. Y esto no es nuevo. Esto no es ninguna situación nueva, sino que es un proceso que ha venido desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Y lo más grave es que no queremos inmutarnos, no queremos cambiar del modo de vida que tenemos, del estilo de vida. El modo de vida, el estilo de vida es el que nos ha llevado, por ejemplo, a tener problemas con el cambio climático, por ejemplo. El COVID es un problema también ecológico, no solo biológico, para configurarse un problema de salud, bueno, un problema de la salud. Y es tanto el cambio climático como el COVID-19 son consecuencias de ese modo de ser que hemos adoptado, no solo aquí a nivel nacional, sino que a nivel mundial, porque ese es mundial, con sus especificidades, con sus configuraciones distintas, obviamente. Y esto, si no replanteamos nuestra forma de actuar, si fuimos los últimos en aparecer en la escala de la vida, vamos a ser los primeros en desaparecer. Vamos a ser los primeros en desaparecer. Entonces, es complicado. Esto lo estamos planteando también en este ciclo 1 2023 en nuestro curso de sociología. Bien, la semana 4 pues va a abarcar este planteamiento teórico. Este documento va como a ayudarles en gran manera para realizar las actividades que se han programado en la semana 4 y que son evaluadas y que ustedes van a tener que desarrollar y resolver virtualmente. Bien.
no, por mi parte y por la asignatura es todo. Vamos a llegar hasta aquí. Si hay algunas dudas, algunas consultas, algunas inquietudes, preguntas, hágalo a través del foro de consultas, porque el foro de participación es específico. Entonces hay dos foros. El de consulta que sirve para hacer cualquier duda, para plantear cualquier duda, cualquier consulta con respecto a la asignatura, y también pues a cualquier iniciativa. Sería el foro de consulta. Ya el foro de participación, si usted ya lo vio, va a poder entender de que es una actividad bien específica e importante. Es importante. Así que repito, si usted tiene dudas, use el foro de consulta o bien también la mensajería, el canal de mensajes que tiene la plataforma de la universidad. Entonces, por mi parte ha sido todo por hoy, esta noche. Pasen buenas noches y nos Gracias, vamos a estar licenciado. viendo. Buenas noches. Bueno, adiós.